Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a muchos, una que está repleta de pasión, drama y giros legales inesperados. Hoy vamos a desgranar el fascinante caso de Burak y Neslihan, una historia que, créanme, no deja a nadie indiferente. Si son amantes de las historias intensas, los misterios y los dilemas morales, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, recuerden darle ese botón de suscripción si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Empezamos. La historia de Burak y Neslihan es un torbellino de emociones y circunstancias que se entrelazan de una manera que solo la vida misma sabe orquestar. Imaginen a dos personas que se encuentran en el punto más alto de su éxito, en la cúspide de lo que parece ser una vida perfecta. Burak, un hombre de negocios astuto y exitoso, conocido por su visión estratégica y su capacidad para cerrar acuerdos multimillonarios. Sus empresas se habían expandido a nivel internacional, y su nombre era sinónimo de prosperidad e innovación en el mundo corporativo. Por otro lado, Neslihan, una abogada brillante y respetada, reconocida por su agudeza mental, su dominio de la ley y su impecable trayectoria en casos de alta complejidad. Juntos parecían la pareja ideal, envidiada por muchos con un futuro prometedor por delante, una mansión impresionante y un círculo social selecto. Pero como a menudo ocurre en las mejores narrativas, la felicidad aparente a menudo esconde grietas profundas, secretos y vulnerabilidades insospechadas. El punto de inflexión llegó cuando un escándalo legal sacudió los cimientos de su vida aparentemente sólida. Se trataba de acusaciones graves, de esas que pueden destruir carreras y vidas enteras. Hablamos de un entramado complejo que, de ser cierto, pondría en tela de juicio la integridad de Burak y, por extensión, la de Neslihan. La naturaleza exacta de estos cargos ha sido objeto de mucha especulación y debate, alimentando teorías conspirativas en foros y redes sociales. Sin embargo, lo que está claro es que estas acusaciones catapultaron a Burak y Neslihan al ojo del huracán mediático y legal. Y aquí es donde entra el drama legal, el corazón de nuestro relato de hoy. Neslihan, como abogada de renombre, se encontró en una posición increíblemente difícil, un verdadero campo de minas ético y personal. Por un lado, estaba su carrera, construida con años de arduo trabajo, estudio y sacrificio. Su reputación era su activo más valioso, su escudo contra las adversidades. Su nombre resonaba en los tribunales y en los pasillos del poder con respeto y admiración. Por otro lado, estaba su esposo, la persona con la que compartía su vida, sus sueños y su intimidad. Podría defenderlo a sabiendas de su posible culpabilidad o inocencia. Debería hacerlo, a pesar del riesgo de ver empañada su propia imagen profesional. Las líneas entre lo profesional y lo personal se volvieron borrosas, creando un campo de batalla emocional y ético de proporciones épicas. Cada decisión que tomaba estaba bajo escrutinio, y la presión, tanto interna como externa, era inmensa. Las acusaciones contra Burak no eran triviales. Se hablaba de fraude a gran escala, de manipulación financiera sofisticada, de un entramado de engaños que involucraba a múltiples partes y que, si se probaban, tendrían consecuencias devastadoras no solo para Burak y Neslihan, sino también para los inversores, socios comerciales y empleados de sus empresas. La presión mediática fue abrumadora. Los titulares gritaban, los rumores corrían como pólvora en las redes sociales y en los medios tradicionales, y la vida privada de la pareja se convirtió en un circo público. Cada paso que daban, cada palabra que decían, incluso sus gestos más insignificantes, eran escrutados, analizados y, a menudo, distorsionados por la voraz máquina de las noticias. En medio de este caos, surgieron preguntas cruciales que paralizaron a la opinión pública. ¿Era Burak realmente culpable de los cargos que se le imputaban? ¿O era víctima de una trampa elaborada, de una conspiración orquestada por rivales envidiosos o socios descontentos? La defensa, liderada por Neslihan, tuvo que navegar por un mar de pruebas contradictorias, testimonios volátiles y contraargumentos que se tejían como una red compleja. Los abogados de la fiscalía, implacables y bien financiados, buscaban exponer la verdad, o lo que ellos percibían como tal, sin dar cuartel. Cada documento, cada correo electrónico, cada llamada telefónica se convirtió en una pieza clave del rompecabezas legal. Uno de los aspectos más fascinantes y conmovedores de este caso es cómo se desarrolló la dinámica entre Burak y Neslihan bajo esta presión extrema. Se apoyaron mutuamente incondicionalmente, actuando como un frente unido contra el mundo. ¿O surgieron dudas? Recriminac.
Iones y acusaciones internas en la intimidad de su hogar. Las historias que circularon, algunas verificadas y otras especulativas, hablaban de noches en vela, de discusiones acaloradas en las que la pasión y la frustración chocaban, de la tensión palpable que debió impregnar su hogar, transformando un santuario de amor en un campo de batalla silencioso. Imaginen la carga emocional de tener que defender a tu propio cónyuge de acusaciones tan serias, mientras luchas contra tus propios miedos, tus dudas y la incertidumbre de un futuro incierto. El juicio en sí fue un espectáculo en sí mismo, un drama digno de las mejores producciones cinematográficas. Los tribunales se convirtieron en el escenario de batallas legales épicas, donde la retórica, la estrategia y la presentación de pruebas se entrelazaban para persuadir a jueces y jurados. Testigos clave, algunos de ellos figuras prominentes en el mundo de los negocios y las finanzas, fueron interrogados bajo juramento, sus testimonios analizados hasta el último detalle. Peritos, economistas y expertos forenses presentaron sus análisis complejos, intentando arrojar luz sobre las transacciones financieras y los flujos de dinero. Las argumentaciones finales, pronunciadas con fervor y convicción, trataron de inclinar la balanza hacia un lado u otro, apelando a la lógica, a la emoción y a la ley. Cada detalle, por insignificante que pareciera, cobraba importancia, y cada silencio podía ser interpretado como una confesión o una evasión. Y luego estaban las pruebas, el corazón de cualquier proceso legal. Algunas parecían contundentes e irrefutables, pintando un cuadro sombrío de culpabilidad. Otras, sin embargo, se presentaban como dudosas, sujetas a múltiples interpretaciones, sembrando la semilla de la duda razonable. El sistema legal, por su propia naturaleza, está diseñado para buscar la verdad a través de un proceso riguroso, un equilibrio delicado entre la acusación y la defensa. Pero a veces la verdad es esquiva, como una sombra que se desvanece al intentar atraparla, y las interpretaciones pueden variar drásticamente. ¿Fue Neslihan capaz de encontrar un resquicio en las pruebas presentadas por la Fiscalía, una debilidad en su caso, una grieta en su armadura que pudiera salvar a Burak de la condena? El drama no se limitó a los tribunales, a los fríos expedientes y a las estrictas normas del procedimiento legal. Fuera de ellos, las vidas de Burak y Neslihan se vieron profundamente afectadas, expuestas a la implacable luz del escrutinio público. Sus amistades más cercanas, sus familias, sus círculos profesionales, todos tuvieron que lidiar con las ramificaciones de este escándalo. Fueron leales sus allegados, ofreciendo apoyo incondicional en los momentos más oscuros. O se distanciaron, temiendo el contagio de la controversia, prefiriendo proteger sus propias reputaciones. Las redes de relaciones que habían construido durante años se vieron puestas a prueba, revelando la verdadera naturaleza de la lealtad en tiempos de crisis. La pasión en esta historia no solo se refiere a la relación romántica, a los sentimientos que unían a Burak y Neslihan, sino también a la pasión por la justicia, por defender lo que creen, por buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa o incómoda pueda ser. Neslihan, como profesional del derecho, demostró una pasión feroz por su trabajo, por el ideal de la justicia, pero esta vez, la apuesta era mucho mayor. La defensa de su esposo la obligó a confrontar las complejidades de la ética, la moral y la propia naturaleza humana. Era una lucha por defender no solo a su marido, sino también su propia integridad y su fe en el sistema que tanto había defendido. Hubo momentos en los que parecía que Burak estaba a punto de ser declarado culpable, que las pruebas eran abrumadoras y la Fiscalía tenía la sartén por el mango. La esperanza se desvanecía y el peso de la condena se cernía sobre ellos. Y luego, en otros momentos, la defensa lograba un avance significativo, presentando un nuevo argumento, descubriendo una prueba clave o desacreditando a un testigo crucial. El suspense se mantenía en vilo y el público, pendiente de cada actualización, esperaba ansiosamente el desenlace. Las redes sociales se llenaron de análisis, teorías, debates apasionados y juicios sumarios sobre la inocencia o culpabilidad de Burak y la profesionalidad de Neslihan. Una pregunta recurrente que resonaba en la mente de muchos espectadores y observadores era si Neslihan pudo mantener la objetividad necesaria para defender a su esposo. La defensa de un ser querido presenta un desafío emocional único. La tendencia natural a proteger a quienes amamos, a verlos a través de un filtro de afecto, puede nublar el juicio, dificultando la apreciación de fallas o errores. ¿Pudo ella superar este obstáculo inherente, manteniendo la frialdad y la perspicacia legal requeridas para presentar una defensa sólida? Esta dualidad entre el amor conyugal y la responsabilidad profesional es uno de los ejes centrales del drama. El caso también sacó a la luz cuestiones importantes sobre la justicia,
la presunción de inocencia y la influencia del escrutinio público en los procesos legales. Se vieron afectados los jurados o los jueces por la presión mediática, por los titulares sensacionalistas y por la opinión pública que se formaba fuera de los tribunales. Es una pregunta que a menudo planea sobre casos de alto perfil, donde la línea entre la justicia imparcial y la influencia externa se vuelve peligrosamente delgada. La presión para obtener un veredicto rápido o, por el contrario, para evitar un escándalo mayor, puede distorsionar el proceso judicial. Finalmente, después de semanas o quizás meses de intensos procedimientos legales, llegó el veredicto. Y como suele suceder en las historias verdaderamente dramáticas, el resultado no fue simple ni unívoco. Pudo haber sido una absolución completa, exonerando a Burak de todos los cargos, una condena que lo enviara a prisión, o quizás algo en el medio, con cargos menores o sentencias reducidas, un compromiso agridulce. La forma en que se resolvió el caso legal, independientemente del veredicto, tuvo implicaciones duraderas en la vida de Burak y Neslihan, marcando un antes y un después en su trayectoria vital. La historia de Burak y Neslihan es un recordatorio vívido de que detrás de cada titular, detrás de cada escándalo legal, hay vidas humanas complejas, relaciones entrelazadas y emociones a flor de piel. Es una historia que nos enseña sobre la fragilidad de la reputación, la fuerza de la lealtad y la implacable, a veces impersonal, naturaleza del sistema legal. Nos muestra cómo la pasión por el éxito y el poder puede llevar a conductas cuestionables y, en ocasiones, ilícitas. Y al mismo tiempo cómo la pasión por la justicia, por defender al inocente o por descubrir la verdad, puede ser tanto una fuerza poderosa para el bien como una carga abrumadora, poniendo a prueba los límites de la resistencia humana. En resumen, hemos explorado la compleja narrativa de Burak y Neslihan, una historia marcada por acusaciones legales serias, la defensa apasionada de Neslihan, los intensos dramas personales que surgieron de este conflicto y las preguntas éticas que nos invita a reflexionar. Hemos analizado cómo las líneas entre lo profesional y lo personal se difuminaron, y cómo la presión mediática añadió una capa más de complejidad a un caso ya de por sí volátil. Hemos visto cómo la búsqueda de la verdad se convirtió en un camino tortuoso, lleno de obstáculos y decisiones difíciles. Esperamos que este recorrido por la historia de Burak y Neslihan haya sido tan intrigante e informativo para ustedes como lo ha sido para nosotros prepararlo. Queremos saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Neslihan actuó correctamente al defender a su esposo, independientemente de su posible culpabilidad? ¿Cuál creen ustedes que fue el factor determinante en el desenlace del caso, la habilidad de Neslihan, la contundencia de las pruebas de la Fiscalía, o quizás un giro inesperado? Déjenos sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, historias que nos hagan pensar, sentir y debatir, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que disfrutan de historias apasionantes y con debates profundos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que les avisemos cada vez que subimos un nuevo vídeo, lleno de análisis, misterios y las historias que están dando de qué hablar. Gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.